Gloria al Señor, aleluya. Alabamos y bendecimos a nuestro Dios. Exaltamos y glorificamos su gran amor y su gran misericordia para con todos los hombres, entendiendo por misericordia su capacidad de perdonar al pecador y traerlo en santidad a la comunión y relación con Él a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muy buenos días para todos. Como siempre, sean todos bienvenidos a este espacio con Dios y con su palabra. Conoceremos las verdades de Dios que nos harán completamente libres del engaño, la mentira, el error, la incredulidad, la religiosidad y la idolatría. Medios que el diablo ha utilizado, está utilizando y utilizará para separar al ser humano parcial o totalmente de la verdad de Dios. Segundo, para traer caos a su vida y a su familia. Porque cuando el hombre se separa parcial o totalmente de la verdad de Dios, entra en caos espiritual, entra en caos emocional, entra en caos relacional y queda incapacitado para hacer la voluntad de Dios. Así que le invito a no permitir que el diablo lo separe parcial o totalmente de la verdad de Dios. No le permita traer caos a su vida ni a su familia. No le permita conducirle a una condenación eterna en el lago de fuego. Si usted está pasando por ese estado de caos, y llamamos caos a la angustia, a la preocupación, al miedo, al estrés, a la desesperación, a la ansiedad, a la opresión, a la depresión y todos los similares. Si usted está pasando por ese estado de caos a causa de una situación que tiene que resolver, pero no sabe cómo, no tiene los medios, no entiende ni sabe cómo resolverla, está entrando en esos caos o ha permanecido en ese estado de caos, yo quiero invitarle en esta mañana a clamarle al Señor según el Salmo 107, versículos 19 y 20, que dice que cuando alguien clama al Señor en su angustia, Dios lo librará de su aflicción, enviará una palabra para sanarle y para librarle de la ruina. Dios no quiere que estemos afligidos. Dios no quiere que estemos preocupados. Dios no quiere que estemos ansiosos. Dios no quiere que estemos desesperados. No quiere. La voluntad de Dios para nosotros es el bienestar y la paz, la plenitud y la bendición. Así que Dios está listo en esta mañana con esa palabra de bendición para usted. Solo falta que usted clame allí donde está y le pida al Señor que le ayude en el nombre de Jesús y que esté dispuesto a oír la palabra del Señor en esta mañana, a apoderarse de esa palabra, aferrarse a esa palabra, no soltarla, para que Dios la confirme con las señales prometidas. Y la promesa del Señor de librarlo de la aflicción y sacarlo de la ruina se cumpla en usted en esta mañana en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos un tema, como siempre, cada 8 días tenemos un tema especial de parte de Dios y nuestro tema de esta mañana lo hemos titulado No salgas sin su presencia. Escúchalo bien, no salgas sin su presencia. Ese no salir sin su presencia es muy importante entenderlo y enfocarlo en nuestras vidas. Que uno como padre, uno como esposo, o los hijos, o el cónyuge, no salgamos sin su presencia. En otras palabras, no caminemos sin su presencia. No vamos a ningún lado sin su presencia. Porque el hombre fue diseñado para estar en la presencia del Señor y así poder hacer su voluntad. Poder hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para muchos hoy en día no es posible. Creen que es imposible, creen que no son capaces porque ven las dificultades y la adversidad. Pero si Dios nos diseñó para estar en su presencia y para hacer su voluntad es porque es posible. Y hoy deseo con todo mi corazón que a través de esta palabra usted pueda conocer, entender y creer, recibir y experimentar que la voluntad de Dios sí es posible hacerla, que ese deseo del ser humano de tener plenitud, de tener paz, de tener armonía, de tener bendición, sí es posible en la presencia del Señor. Fuera de la presencia no es posible, pero en la presencia de Dios es posible. Y yo quiero invitarle ahí donde usted está, a que esté listo para permitir que la palabra le enseñe, lo redarguya, lo corrija y lo instruya. En otras palabras, que la palabra lo confronte y que usted permita ser confrontado por la palabra
para que al final del mensaje usted pueda tomar una decisión gloriosa y perfecta para su vida y para su familia en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Vamos entonces a desarrollar esta visión y este enfoque. No salgas sin su presencia. La necesitas para hacer su voluntad. No salgas sin su presencia. No camines sin su presencia. No vayas a ese lugar sin su presencia. En el nombre precioso de Jesús. Porque en todo momento, en toda temporada, en todo lugar, ante cada persona, ante cada circunstancia, necesitamos hacer la voluntad de Dios. Necesitamos hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no la podemos hacer hoy sí, mañana no. La voluntad de Dios necesitamos hacerla cada segundo, cada hora, cada día, cada semana, cada mes, cada año. Todo el tiempo necesitamos estar en la voluntad perfecta del Señor. Que no nos pase como le pasó a Adán y a Eva, que estando en la voluntad de Dios, hicieron algo que fue contra su voluntad y dañaron todo el plan de Dios con el hombre, de esa vida de plenitud, de bendición y de satisfacción. Que Jesucristo vino a restaurar esa situación en el hombre para que volvamos a la plenitud de Dios en su presencia. Tenemos entonces en Juan 15:5 la palabra de Dios que dice así: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Con este versículo de la Biblia, que está en San Juan 15, donde Jesús habla de la vid y de los pámpanos, es muy importante entender esta conexión. Cuando Jesucristo dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, está hablando de conexión, está hablando de unidad, está hablando de relación, está hablando de intimidad, está hablando de que la vid es la que se encarga de portar los nutrientes y los medios para que el pámpano pueda dar fruto y mucho fruto en abundancia. No es el esfuerzo del pámpano, el trabajo lo hace la raíz. Y Jesús es la vid, es el tallo donde está conectado el pámpano. El pámpano, si permanece en la vid, entonces te lleva mucho fruto. Porque separados, si hay una incisión, si hay una separación del pámpano y la vid, entonces nada podemos hacer. El pámpano se seca. Por eso el llamado y la visión es a estar en la vid, a estar en Cristo y permanecer. Desde ahí se genera la vida cristiana. Desde ahí se genera la relación con Dios. Desde ahí se genera la presencia de Dios. Desde ahí se genera la gracia, se genera la comunión y la capacidad del ser humano de poder hacer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta en el nombre precioso de Jesús. Tenemos una reflexión como introducción para que en esta mañana reflexionemos en lo siguiente. Es muy importante conocer que cuando Dios creó al hombre, colocó en él su presencia. Escúchelo bien. Cuando Dios creó al ser humano, colocó en él su presencia. El ser humano no puede hacer lo que es correcto y mucho menos la voluntad de Dios fuera de la presencia de Dios. El ser humano, usted y yo, no podemos hacer lo que es correcto. Lo podremos hacer de vez en cuando, pero no como un estilo de vida. No podemos hacer lo que es correcto estando fuera de la presencia de Dios. Y mucho menos hacer la voluntad de Dios estando fuera de la presencia de Dios. Entonces, como el ser humano normalmente camina fuera de la presencia de Dios por causa del pecado, entonces para él es imposible hacer la voluntad de Dios. Pero cuando se conecta, cuando se une, cuando se relaciona con Dios, entonces ya la cosa es diferente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Separados de mí, nada podéis hacer, dijo Jesús. El Espíritu Santo después dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece a través del apóstol Pablo. Entonces, aquí está diciendo, cuidado con desconectarse, porque si se separa de mí, nada puedo hacer. Pero también dice en Filipenses 4:13, que en Cristo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces, sí se puede hacer la voluntad de Dios. Y deseo con todo mi corazón que a través de esta palabra, su corazón se abra para que usted pueda entender, conocer y creer
que sí puede hacer la voluntad de Dios y que hacer la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros, para nuestros hijos, para nuestro cónyuge, para nuestra familia y para el mundo entero. La presencia de Dios solo está en sus hijos. Escuche que esto es muy importante. La presencia de Dios solo está en sus hijos. Alrededor de todo el mundo está la presencia de Dios porque Dios es omnipresente. O sea que Dios está donde está el pecador, donde está el santo, donde está el bueno, donde está el impío, donde está el religioso. Dios está en todas partes. Pero entendamos una cosa. Aunque Dios está en todas partes porque es omnipresente, la persona que está en pecado no puede vivir, experimentar y disfrutar la presencia de Dios. Entonces, la presencia de Dios está en sus hijos. La presencia de Dios está en todo el mundo, pero solamente la pueden experimentar sus hijos. O sea que sus hijos experimentamos la voluntad, la presencia de Dios en nosotros y alrededor de nosotros. Y la presencia de Dios está en los lugares celestiales y la Biblia dice que Dios nos colocó en los lugares celestiales. Entonces, la presencia de Dios es el Espíritu Santo de Dios morando en nosotros para vivir en su presencia y podamos hacer su voluntad. La presencia de Dios nos equipa, escuche bien, la presencia de Dios nos equipa para ser semejantes a Él, para ser semejantes a Él, para tener lo de Él y poder hacer la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Entonces, quédense con estas tres palabras. Ser para tener para poder hacer. Todo el que está en Cristo es. Todo el que está en Cristo tiene la gracia, tiene el Espíritu, tiene la presencia, tiene la ayuda de Dios. Y por tener la ayuda de Dios y la presencia de Dios y la gracia de Dios y tener a Dios en su corazón, es que puede hacer lo que Dios le dice. Pero si está separado de Dios, si yo estoy separado de Dios, usted está separado de Dios, no podemos hacer la voluntad de Dios. No podemos hacer lo que es correcto, no podemos hacer lo que es justo, porque eso es imposible para el ser humano. Dios sería el ser más injusto, escuche bien, Dios sería el ser más injusto al demandar, no sugerirle, porque una cosa es decirle, si usted puede, haga esto o haga aquello, pero Dios demanda al ser humano que hagamos las cosas como Él las hace. Escúchelo bien, demanda que hagamos las cosas como Él las hace. Por eso fue que nos creó a su imagen y semejanza. Por eso fue que sopló en nosotros su espíritu. Y por eso es que en 1 Juan 2:6 dice que si alguno permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Si alguno permanece en Cristo, debe andar como Él anduvo. O sea, haciendo las cosas que Él hacía. No somos Dios, pero tenemos a Dios. Es casi que ser, pero no somos, pero lo tenemos. Entonces, al tener a Dios en nosotros, al tener su presencia como evidencia de que está en nosotros, entonces podemos hacer su voluntad. No porque seamos dioses, pero sí porque tenemos a Dios. Sí porque tenemos a Dios. Entonces, en esta mañana, yo quiero mostrarles por la palabra lo que Dios pide del hombre, lo que Dios demanda del ser humano. Y lo voy a decir hablándole a los santos. Si usted está en Cristo, dice la Biblia que todo el que está en Cristo es santo. Hablándole a los pecadores, a los que nunca han tenido un encuentro con Jesús. Hablarle a los judíos y hablarle a los gentiles, que son los mismos que no han tenido un encuentro con Jesús. Y hablarle a los hijos pródigos que un día tuvieron un encuentro con Jesús y se alejaron. Y perdieron esa relación, esa intimidad con el Espíritu Santo. Y perdieron la capacidad de hacer la voluntad de Dios cuando en un momento dado la hicieron.
Esta palabra es para todo ser humano, niño, adolescente, joven, adulto o anciano. Esta palabra es para bendecir su vida. Esta palabra es para mostrarle a usted el propósito de Dios con su vida. Esta palabra es para mostrarle cómo ese propósito de Dios con nuestras vidas, que para el ser humano separado de Él es imposible, es posible si estamos con Él. Precioso Espíritu Santo, gracias por guiarnos y gracias por a través de estos medios llevar esta palabra para que corra y llegue a cada vida, a cada matrimonio, a cada familia y sea glorificada en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Desarrollemos entonces nuestro primer punto. Y nuestro primer punto dice, ser santos como Él. Somos llamados a ser santos como Dios. No podemos caminar con Dios si no somos santos. El pecado separa al ser humano de Dios. Para eso vino Jesús, a quitar el pecado, para reconciliarnos con Dios y estuviéramos en la presencia de Dios, para que Dios morara en nosotros, para que pudiéramos disfrutar el que Dios está alrededor de nosotros y pudiéramos disfrutar de la presencia de Dios en los lugares celestiales. O sea que donde quiera que estemos va a estar la presencia de Dios, pero lo importante es disfrutarla. Porque aunque el pecador está rodeado de la presencia de Dios, no lo puede tocar, no la puede tocar, porque el pecado y Dios están separados. En 1 de Pedro 1, 15 y 16 dice la palabra de Dios, para todo ser humano, no solamente para los hijos, para todo ser humano. Y le habla a todo ser humano porque desea que el que no tiene la presencia de Dios, hoy la tenga. El que la tiene, se afirme. Y el que la tuvo y la perdió, la recupere en el nombre precioso de Jesús. Dice entonces en 1 de Pedro 1, 15 y 16, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, pues que el Cristo está, sed santos porque yo soy santo. La demanda es que la santidad esté en nosotros en toda nuestra manera de vivir. Que tengamos pensamientos santos, que tengamos sentimientos santos, que tengamos deseos santos, que nuestras palabras sean santas, que nuestras acciones sean santas y que nuestras omisiones sean santas. Que todo sea para vivir en santidad, que todo sea para guardar nuestra relación con Él. Pero hay una demanda de santidad para todos los hombres. Así que el que es santo, afírmese. El que nunca ha sido puede venir hoy a ello. Y el que un día fue y se alejó, puede hoy volver, así como el hijo pródigo regresó a casa. Entonces, Dios demanda que seamos santos en toda esta manera de vivir. Así como Dios es santo en toda su manera de vivir, nos demanda a nosotros a ser santos en toda nuestra manera de vivir. Guarde eso en su corazón y simplemente mire si usted vive en esa santidad. No se preocupe si no lo está viviendo, porque al final Dios nos va a invitar hacer una oración para vivir estas verdades que todo hijo de Dios, que toda persona de Dios debe conocer, creer y vivir en el nombre precioso de Jesús. La segunda demanda de Dios para el ser humano es ser perfectos como Él. Ser perfectos como Él. En Mateo 5:48 dice la palabra del Señor, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos. Le está hablando a los hijos. Padre, vosotros. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esa es la demanda. Y esta palabra perfectos no es maduros. Esta palabra perfecto es completos. Por eso dice la Biblia literalmente que toda persona en Cristo está completa. Escucha, está completa. No tiene necesidad de que le arreglen nada ni que le quiten nada. En Cristo estamos completos, no nos falta nada. El viejo hombre fue destruido, el pecado fue quitado, los pecados fueron perdonados. El hombre fue una nueva creación en Cristo Jesús para vivir en santidad y para vivir en esa perfección, en esa plenitud, en ese estar completos en Cristo Jesús. Por eso la vida no es al lado de Jesús, ni atrás de Jesús, ni adelante de Jesús, ni con Jesús encima. Y aunque todo eso es verdad y puede suceder,
La idea de Dios es Jesús en nosotros, es el Espíritu en nosotros, el Padre en nosotros, Dios viviendo en nosotros para que hagamos su voluntad. No somos perfectos como hombres, pero el Dios que está en nosotros es perfecto y nos ayuda a caminar en esa perfección, en esa plenitud, en ese estar completos en Él, en el nombre precioso de Jesús. La tercera demanda de Dios hacia los hombres, hacia los hijos, hacia los que creen en Él, es amar como Él ama. Escúchalo bien, amar como Él ama. En Juan 13:34 dice la palabra del Señor, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. O sea que la demanda de Dios hacia mí y hacia sus hijos es que amemos como Él ama. En otras palabras, estoy diciendo, ustedes pueden amar como yo amo porque van a disfrutar de mi amor. Entonces no es un mandamiento arbitrario, no es una orden a un pecador que vaya y ame porque él sabe que eso es imposible. Pero está diciendo es, cuando están conmigo yo les transmito el mismo amor que yo tengo, se los transmito a ustedes para que lo vivan y lo transmito a ustedes para que lo den. Esa es la relación. Ustedes no son perfectos, pero yo soy perfecto. Y la perfección mía se comienza a desarrollar en ustedes para que anden en esa plenitud y para que maduren. Ustedes no son santos porque son pecadores, pero yo los injerto en mí que soy santo y les permito disfrutar de mi santidad para que sean santos en toda su manera de vivir. Pero no es una adquisición del hombre, es una donación, es una transferencia de Dios hacia el hombre por causa de su presencia, por estar injertados en Cristo Jesús, Señor nuestro. La cuarta demanda es ser justos como Él es justo. En 1 Juan 3:7 dice la palabra del Señor, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Nos manda a hacer justicia. Nos manda a hacer lo correcto desde la justicia de Él. Todo el que está en Cristo disfruta de lo que Él le transfiere. Cuando nos llama pámpanos, no fue que nosotros nacimos siendo pámpanos, pero todo pecador que viene a Él por perdón, por salvación, a recibirlo como su Señor y Salvador, entonces Él lo toma y lo injerta en Él y nos hace participantes de su naturaleza, de su gracia, de su espíritu, de su reino, de su poder, de su justicia, para que andemos en justicia como Él. En otras palabras, que lo que nosotros hagamos en la tierra, seamos conscientes que estamos representando a Cristo. Lo que pienso, lo que digo, lo que hago, lo que hablo, lo que omito, es una expresión de Cristo en mí. Es una expresión de Cristo en usted, de su presencia que nos habilita y nos capacita. La quinta demanda de la que vamos a hablar hoy, hay muchas demandas, pero solamente voy a hablar de 6. La quinta demanda es ser misericordiosos como Él es misericordioso. En otras palabras, perdone al que lo ofende, perdone al que peca contra usted y ayúdelo a salir de ahí. Obvio, la persona tiene que querer porque si no quiere ni modo. Ni siquiera Dios lo puede hacer. Perdónelo y ayúdelo a salir de ahí, si la persona quiere. Pero perdónelo y ayúdelo usted. No es si yo quiero, sino si la persona quiere. Yo debo estar dispuesto siempre, si Él está conmigo. Pero si su presencia no va conmigo, yo no puedo. Quiero, pero no puedo. Pero si Él está, Él me da el querer como el hacerlo. Entonces la palabra misericordioso es la capacidad de perdonar al que me ofende y de ayudarlo a salir de ahí. No abandonarlo, sino ayudarlo a salir de ahí. Eso es ser misericordiosos. Y estas demandas, Dios no le está diciendo a alguien que las haga en sus fuerzas. Está diciendo, como usted está en mí,
esto es lo que yo le transfiero, entonces usted sea. Por eso el ser no es una capacidad mía. El ser me lo da Él al estar en Él. Entonces soy como Él. No soy Él, pero soy como Él porque Él está en mí. Y estas son las verdades que necesitamos tomar y que necesitamos guardar y que necesitamos apropiarnos y que necesitamos defender. Porque estas son las cosas que el diablo no quiere que usted conozca, que usted crea y que usted viva. Pero usted las debe conocer, las debe creer y las debe vivir si quiere caminar con Dios. O si quiere caminar con el diablo, pues no tiene necesidad de esto, porque uno camina con Dios, con el diablo. Nadie puede decir ni con Dios ni con el diablo. Nadie puede decir, bueno, decir muchas cosas, pero no es posible caminar con Dios y con el diablo al mismo tiempo. O caminar con una parte del diablo y con una parte de Dios. No existe. O camino con Dios para hacer su voluntad, o camino con el diablo para quedar incapacitado para hacer su voluntad. La sexta demanda que Dios le pide a los hombres, que Dios le pide a los hijos, es perdonar como Él perdona. Perdonar como Él perdona. Como dice la palabra de Dios en Efesios 4:32. Antes ser benignos unos con otros. O sea, sean buenos, misericordiosos, perdonen y ayuden, perdonándoos unos a otros, como también os perdonó a vosotros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo nos perdonó Jesús? Nos perdonó todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados nos perdonó. Los echó al fondo de la mar para no tener memoria de ellos. El perdonar no es una acción a favor del otro, es una acción a favor de mí, primeramente. Pero que al hacerlo hacia mí y por mi relación con Dios, bendigo al otro como consecuencia. Pero lo hago es por mí. Muchos no perdonan porque están pensando que están perdonando porque lo están haciendo por el otro. Ese que me ofendió, ese que me hizo esto, lo voy a perdonar. No, uno no perdona por el otro, uno perdona por uno. Porque si no perdono, Dios tampoco me perdona. Y lo que me ha perdonado, vuelve y me lo pone encima. Esa es la realidad que usted debe conocer. Porque muchos se abstienen de dar un perdón, porque están pensando en el otro. No, haga el perdón, dé el perdón, practique el perdón pensando en usted. Yo lo hago pensando en mí. Por amor a mí es que perdono. Por amor a Dios es que perdono. Y por amor y misericordia hacia el otro es que también perdono. Pero el perdón tiene que ser instantáneo. Usted lo puede demorar un día, una semana, un mes, un año, 5 años, 20 años. Pero un perdón que no se otorgue de inmediato comienza a producir resentimiento y amargura en el corazón. Obvio nos aleja rompe la relación de Dios con nosotros. Obvio que activa la actividad de los demonios sobre nosotros. Es perdonar no es un beneficio hacia el otro directo. Indirecto sí va a ser. El beneficio directo es hacia mí y hacia mi relación con Dios, que perdono y que pido perdón. Perdono cuando me ofenden y pido perdón cuando ofendo. Cuando cometo una falta contra alguien, debo pedir perdón, pero lo hago por mí y por mi relación con Dios. Antes ser benignos unos con otros, sean buenos. El pecador no puede ser bueno. Son buenos los santos porque tenemos a un Dios bueno. Entonces podemos ser buenos porque Él es bueno. Ser benignos unos con otros, misericordiosos. Un pecador no puede ser misericordioso porque no sabe qué es eso, nunca lo ha probado, nunca ha probado la misericordia. Pero el Hijo de Dios probó la misericordia, sabe que es la misericordia y que somos llamados a ser misericordiosos como Él fue misericordioso conmigo. Entonces vaya usted también, sea misericordioso con otro. Si yo lo perdoné, vaya y perdone. Si yo lo bendije, vaya y bendiga.
Si yo lo levanté, vaya y levante, porque es que el que lo perdonó a usted está en usted, está en mí. El que lo perdonó a usted está en usted y quiere perdonar a todo el mundo, incluyendo a sus enemigos, a mis enemigos. Y esto es muy importante entenderlo. ¿Por qué voy a perdonar a esta persona? Porque el que lo perdonó a usted y el que me perdonó a mí está dentro de mí. Y así como quiso, se deleitó en perdonarlo a usted y a mí, se va a deleitar en perdonar a aquel que me ofendió y le va a ayudar. Obvio, lo va a hacer a través de mí porque Él está en mí. Porque Cristo está en mí, lo va a hacer a través de mí. Pero cualquiera se puede resistir a eso, pero si usted se resiste y yo me resisto, a que Él perdone a otros a través de nosotros, entonces tampoco nos va a perdonar a nosotros lo que ya nos ha perdonado. Y por eso es que cuando no perdonamos, sentimos un peso en nuestra espalda, como en nuestro ser, como en el ambiente, como en la atmósfera, por no perdonar o por no pedir perdón si ofendió. Para terminar entonces, llegamos a esta conclusión. Decir soy hijo de Dios, decir creo en Dios, decir tengo a Dios, decir soy cristiano, decir que sirvo en una iglesia, decir que hago el bien, decir que le ayudo a otras personas, decir que oro, decir que leo la Biblia, decir que ayuno, decir que hago esto, todo eso cualquiera lo podía hacer. Los brujos lo hacen, pero escuche una cosa, pero cualquiera no puede mostrar la imagen y semejanza de Dios y portarla. Cualquiera puede orar. Los musulmanes oran y oran más que los cristianos. Todo el mundo ora, todo el mundo sirve, hasta el pecador sirve. Todo el mundo de alguna manera hace el bien a otros. Pero escúcheme, pero portar y mostrar la imagen y la semejanza de Dios en uno y el amor de Dios y la misericordia y estos atributos que acabamos de mirar, de conocer, mostrar eso en mi vida hacia otros, hacia mí, hacia otros, eso no lo puede hacer todo el mundo. Solo los hijos legítimos, los hijos que portan la naturaleza. ¿De dónde sacaron esa naturaleza? Porque un día el Espíritu Santo, Dios a través del Espíritu Santo, tuvo el favor con nosotros y nos guió a la verdad y nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. Nos convenció de pecado y las consecuencias del pecado. De justicia de lo que Jesús había hecho por nosotros, para salvarnos, para perdonarnos, para quitar el pecado. Y de juicio porque el Dios de este siglo, el príncipe de este siglo que es Satanás, ya fue juzgado. Entonces, cuando somos convencidos de ello, también el Espíritu Santo nos ayuda a mirar a Jesús como el Salvador, como el pariente cercano que vino a salvarnos. El pariente que murió en esa cruz tomando mi lugar y tomando el suyo, solo para salvarnos, que derramó su sangre para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos, para santificarnos, para presentarnos sin mancha delante de Dios. Ese sacrificio de Jesús tenía un propósito y la resurrección de Jesús tenía otro: morir en la cruz por el pecador, para salvarlo y perdonar sus pecados. Derramó su sangre para eso. Pero resucitar, necesitaba resucitar para podernos injertar en Él. Cuando creemos en Él como nuestro Salvador y lo recibimos en nuestro corazón, diciéndole a Jesús, soy pecador, perdóname, sálvame de la condenación del infierno. No quiero vivir esta vida sin la presencia de Dios. La necesito. Cuando el pecador hace eso, Jesucristo hace eso exactamente en la vida del ser humano. En un segundo. No en años, sino en un segundo. Pero la clave aquí es cuando creo que soy un pecador, cuando creo que estoy separado de Dios, cuando creo que si muero en ese estado me voy a la condenación eterna en el lago de fuego y no quiero irme a una condenación eterna y no quiero vivir sin la presencia de Dios.
No quiero vivir esclavo del pecado, no quiero vivir siendo del diablo, quiero ser de Dios. Entonces, cuando soy convencido de pecado, de justicia y de juicio, entonces creo en Jesús y lo recibo como mi Salvador. Y entonces Él me toma y me injerta en Él y me transfiere, como también lo va a tomar a usted si usted hoy quiere que estas verdades puedan ser reales en su vida, que la presencia de Dios sea una realidad en su vida y que usted pueda caminar en paz, en regocijo, en alegría, en contentamiento, que pueda perdonar a todos los que le han ofendido, porque la Biblia dice que cuando uno lleva a alguien cautivo, uno también va en cautividad. Que usted pueda ser libre hoy a través de estas verdades, porque sin Cristo usted no las puede cumplir, no las puede hacer. Usted las puede hacer en su fuerza, pero no funciona, porque es por fe y por gracia. En otras palabras, es por fe y porque el Señor me ayuda. Es por fe y porque el Señor me ayuda. No es porque yo sea capaz y yo lo haga. No funciona. Tiene que ser porque creo que Él me ayuda y Él me ayuda. Usted lo puede hacer en sus fuerzas, pero no funciona. Y termina amargado y resentido, cansado, fatigado. Pero cuando permite que Él venga, cuando usted permite que Él entre, cuando usted se lo pide, cuando usted le dice, por favor, perdona mis pecados, por favor, sálvame, por favor, trasládame a tu reino, por favor, dame estas palabras, estas verdades que hoy se están hablando aquí, eso de ser santo como tú eres santo, ser perfecto como tú eres perfecto, amar como tú amas, perdonar como tú perdonas, ser justo como tú eres justo, ser misericordioso como tú eres misericordioso. Yo lo quiero. Dentro de mi cosmovisión me parece imposible. Pero si tu palabra nos manda a hacer eso, tiene que ser porque es posible. Pero yo no soy capaz, pero ayúdame entonces a hacerlo. Perdóname por no haberlo hecho. Sálvame de la condenación del infierno. Entra en mi corazón y habita en mí para que me ayudes a hacer la voluntad de Dios. Él lo hace de inmediato. Si usted lo hace con fe. Entonces recuerde, hablar de Dios, decir yo soy, decir yo tengo, orar, leer la Biblia, servirle al Señor, hacer obra social, hacer obras de caridad, cualquiera lo puede hacer, pero portar y demostrar la imagen y la semejanza de Dios, el amor de Dios, su naturaleza divina, eso solo los hijos, solo los hijos. Y aquí hay una verdad muy contundente, solo los hijos. Los hijos son los que están injertados en Cristo. Los que Él toma como pecadores, los perdona y los injerta en Él para que sean santos, para que sean justos, para que puedan amar con el mismo amor de Él, para que sean misericordiosos como Él, para que sean perfectos como Él, completos como Él. Y entonces la vida en Cristo es otra dimensión, es otra atmósfera, es otra dimensión que todos necesitamos vivir, que todos necesitamos experimentar, aunque desde afuera uno podría decir imposible, pero cuando usted entra, usted dice, wow, ¿cómo es que esto puede ser posible? Quiero invitarle a que tengamos una lectura en esta mañana y es precisamente en Romanos capítulo 8, versículo del 1 al 9, y vamos a ir a otros dos versículos porque quiero que usted a través de esta lectura conozca unas verdades para que le ayuden a conocer y a entender el plan de Dios con su vida. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, en la carta a los Romanos, del capítulo 1 al capítulo 7, habla de que todo hombre es pecador. De hecho, el 7 termina diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él se incluyó entre los pecadores. En el capítulo 7, terminando el capítulo 7, dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Está diciendo, Jesucristo es el que nos puede librar de este cuerpo de muerte, o sea, de esta actividad pecaminosa, egocéntrica, orgullosa, depravada y malvada que hay en el corazón del ser humano.
Jesucristo lo puede hacer. Y en el capítulo 8, Él muestra cómo la obra de salvación, la obra de redención, de transformación de cualquier persona que viene a Cristo por el perdón de sus pecados, la salvación de su alma, cree en Jesús y lo recibe en su corazón. De Romanos 8, del 1 al 9 dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Oiga, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, siendo débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Y aquí quiero hacer un paréntesis para hacer una explicación. Cuando el Señor dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La palabra carne aquí no es la naturaleza humana del ser. Es el alma, es el corazón. La carne es el hombre natural, el hombre pecador, el hombre corrupto, que está sin Dios. Entonces dice que los que andan según la carne no están dentro de esos que están salvos. Por eso dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y esos que están en Cristo Jesús no andan conforme a la carne, o sea, conforme al hombre natural, conforme al hombre de pecado, conforme al hombre que está separado de Dios. No anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y da la razón. Porque en Cristo Jesús la ley del Espíritu de vida nos libra de la ley del pecado y la muerte. La ley del pecado es una constante en el ser humano que no la puede abandonar por sí solo. Pero cuando llega Cristo, cambia esa ley por otra, por la ley del Espíritu. Y la ley del Espíritu es superior a la ley del pecado. Entonces sí podemos vivir ahora sin pecado. Sí podemos vivir de acuerdo a como Dios dice, pero porque estamos en Cristo y tenemos su Espíritu. Porque el mismo Espíritu Santo nos levanta sobre otra ley superior que nos hace cumplir la ley de Dios, no la ley del pecado. Ahora dice, porque lo que era imposible para la ley, o sea, lo que era imposible para que esta palabra obrara en el hombre, por cuanto era débil por la carne, o sea, por el pecado en el ser humano. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. En otras palabras, Jesús vino con un cuerpo humano, como si fuera un hombre pecador, sin serlo. Y dice que tomó esa naturaleza semejante a la del hombre pecador para condenar el pecado en la carne. ¿En la carne de quién? En la carne de Él. Cuando murió en la cruz, condenó al pecado en la carne, o sea, lo abolió y lo quitó. Pero aunque lo hizo hace 2026 años, solamente lo experimentan los que vienen a Él como pecadores a decirle, soy pecador, pero no quiero seguir siendo pecador. Estoy separado de Dios, pero no quiero seguir estando separado de Dios. Estoy condenado, voy a una condenación eterna, pero no quiero ir allá. Por favor, perdóname y sálvame. Te recibo como mi Salvador. A ese lo perdona, a ese lo cambia, a ese lo transforma para que viva en la voluntad de Dios. Y sigue diciendo, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. O sea, el hombre pecador piensa en las cosas de la carne. Ahí sí hablan de las obras de la carne. Porque los que son de la carne, los pecadores, piensan en las cosas de la carne, o sea, las obras de la carne, disensiones, contiendas, pleitos, rabias, celos, enojos, iras, griterías, todas esas cosas. Piensan en las cosas de la carne. Pero los que son esencia, ser, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu como algo natural, porque ya estamos en Cristo y en el Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. O sea, satisfacer los deseos del hombre pecador es muerte. Pero los del Espíritu son vida y paz. Por cuanto los designios de la carne, los deseos del hombre pecador,
son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. El pecador no puede sujetarse a esta palabra, no puede ponerla por obra. Necesita ser salvo, necesita ser perdonado y necesita ser habitado por Cristo. Y los que viven según la carne, según el pecado, según el hombre natural, no pueden agradar a Dios. Versículo 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Le habla a los hijos de Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y escuche esta aclaración. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. En otras palabras, está diciendo, cualquiera que diga que no es capaz de hacer la voluntad de Dios es porque no es de Dios. Porque en cualquiera que esté el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios le va a ayudar a poner por obra esta palabra. Nos va a ayudar a ser santos como Él. No tanto ayudar a ser santos, no, a mantenernos en la santidad que Cristo nos da, a ser perfectos como Él, a amar como Él, a ser justos como Él, a ser perfectos como Él, a ser misericordiosos como Él, porque está aquí en nosotros. Por eso dice, mas vosotros no vivís según la carne, le está diciendo a los hijos, a los creyentes. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. O sea que lo que se manifiesta en el Hijo de Dios no son las obras de la carne, es el fruto del Espíritu. Por cuanto el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea que el que no practica el fruto del Espíritu es porque no es de Dios. Entonces, si no es de Dios, ¿de quién es? Esto de ser creyente y practicar las obras de la carne es muy fácil. Cualquiera lo puede hacer. Cualquiera puede ser creyente. Pero parar las obras de la carne para practicar el fruto del Espíritu es otra cosa. Solo los hijos que permanecen. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Eso es muerte espiritual, o sea, separación de Dios. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Está diciendo, todo el que tenga el Espíritu Santo puede hacer morir las obras de la carne, o sea, la tentación a volver a hacerlo. Porque Cristo nos libera del viejo hombre. Cristo destruye el viejo hombre. Cristo destruye el cuerpo del pecado. Cristo destruye el pecador. Perdón, el pecado. Y nos hace santos. Pero el Espíritu Santo nos ayuda a mantenernos en esa santidad. Y a vencer toda tentación a volver a ser lo mismo que éramos antes. Y termino con la promesa que todo el mundo desea, pero que no tiene presente lo que acabamos de explicar de Romanos. Dice la palabra del Señor, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Está hablando que somos herederos como hijos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, si vivimos en el Espíritu. Y termina diciendo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esa palabra padecer es morir, no es sufrimiento, es morir. Y esa es una realidad que tiene que vivir cada hijo de Dios. Para acercarnos a Dios tenemos que morir. Y esa es la obra que hace Jesús cuando nos toma de la descendencia de Adán, cuando nos corta de la descendencia de Adán, cuando nos corta el olivo silvestre y nos injerta en el buen olivo que es Él, cuando nos corta de la descendencia de Adán y nos injerta en la vid que es Él, cuando nos corta de la descendencia de Adán y nos hace miembros de su cuerpo que es Él. Ahí morimos y resucitamos. Morimos cuando nos corta y resucitamos cuando nos injerta. Entonces, el pámpano es alguien que estaba en pecado, pero que murió al pecado porque Jesús destruyó eso y lo cortó y lo injertó como pámpano. Ninguno de nosotros nacemos como pámpanos. Todos nosotros nacemos separados como pecadores.
Pero cuando venimos a Él, Él dice, yo soy la vid y venga para acá que yo lo hago un pámpano en mí, para que lleve mucho fruto, porque separados de mí, nada de esto pueden hacer. ¿Qué hacer ante estas verdades? ¿Qué tenemos que hacer? El que nunca ha experimentado la verdad de Dios, desear experimentar estas verdades, esta salvación, este perdón, esta relación con Cristo, la presencia de Dios. Recuerde, fuimos diseñados para morar en la presencia de Dios, para portarla, para vivir en la presencia de Dios todo el tiempo, todos los días de nuestra vida en la presencia del Señor. El que nunca la ha tenido, hoy puede tenerla a través del arrepentimiento y reconociendo que el pecado lo separa de la presencia, pero no querer pecar más. Y venir a Jesús hoy para que lo perdone y lo salve. El santo que está en comunión con Dios lo vive, pero se puede afirmar más en el nombre precioso de Jesús. Y el hijo pródigo que fue el que se fue de la casa y que está por allá viviendo perdidamente después de ser hijo, puede regresar a los brazos del Padre. Porque así como el Padre estuvo atento y corrió hacia él cuando lo vio lejos, ese el Padre se está refiriendo a Dios. Está esperando que regresemos a Él para abrazarnos y besarnos y para acogernos en su reino, para hacer fiesta y para que haya una celebración porque el hijo pródigo volvió. Así que esta palabra es para todos. Deseo con todo mi corazón entonces que tomemos la acción correcta, que tomemos una acción correcta. ¿Y cuál sería la acción correcta? Cuando dice, no salgas, escuche, cuando dice, no salgas sin la presencia del Señor. Hay un final glorioso y lo quiero compartir con ustedes. Más, lo tengo que compartir con usted, porque hay un final glorioso en el capítulo 8 de Romanos. Y el final glorioso del capítulo 8 de Romanos dice así, para que todos realmente nos animemos, primero que todo, a mirarnos cómo estamos realmente ante la presencia de Dios, si la tenemos o no la tenemos. Y si la queremos o no la queremos, porque es decisión del ser humano, pero ya Dios lo aportó. En San Juan 7:38 dice que si alguno cree en el Señor, como dicen las Escrituras, y esto es muy importante, como dicen las Escrituras, no es como siento, no es como pienso, no es como deseo, sino como dicen las Escrituras. Y aclaro esto porque muchos pensamos y sentimos cosas contra las Escrituras. Pero esos pensamientos y sentimientos no vienen de parte de Dios, sino que vienen de parte de Satanás como dardos de fuego del maligno contra esta verdad. Y muchos se van tras de esos sentimientos y sentimientos. No soy nadie, no merezco a nadie, nadie me quiere, no tengo nada, ¿para qué vivo? No sirvo para nada. Pero eso no lo está diciendo Dios, ni siquiera la misma persona. Se lo están diciendo, Él simplemente lo está repitiendo. Entonces, el principio de creer como dicen las Escrituras es fundamental para este camino con Dios. No es como yo siento ni siento, es como dicen las Escrituras. Que yo pedí perdón, pero no siento que Dios me perdonó. No, es que no tiene usted que sentir. Solamente arrepiéntase y pida perdón que el Señor. Si usted lo hace de corazón, el Señor lo hace de inmediato. Pero que tiene que haber en usted que usted se dirigió a Dios, reconoció su pecado, le pidió perdón y salvación y recibió a Jesús en su corazón como un Salvador. Eso tiene que caer en usted, que eso fue lo que usted hizo. Porque es cuando usted lo cree que sucede. Entonces, ¿cómo termina Romanos 8? Romanos 8 termina diciendo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Qué de estas cosas nos pueden separar del amor de Dios? ¿Qué persona, qué acontecimiento nos puede separar del amor de Dios? Y dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, o sea, de Cristo Jesús. Por medio de aquel que nos amó, podemos vencer la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro y la espada. Por lo cual estoy seguro, oiga, seguro, no indeciso,
no confundido. No, ¿será que sí, será que no? Por lo cual estoy seguro, seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nada ni nadie que me pueda separar, pero yo sí me puedo separar. Usted sí se puede separar. No hay nadie, no hay nada que lo pueda separar. Escúcheme, no hay nada y no hay nadie. Es que por causa tuya me separé. No, no es por causa de él, no es por causa de aquel, no es por el problema, no es por la situación. Eso no es lo que nos separa. Es simplemente mi deseo, es simplemente mi voluntad de querer separarme. Tiene que operar mi voluntad, mi decisión para separarme. Pero nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, oremos en este momento al Señor y pidámosle al Señor que nos ayude a permanecer en Él. Tome la decisión de permanecer en su presencia y si está en pecado, dígale a Jesús que lo perdone, que lo salve y que lo ayude, que entre en su corazón. Señor, quiero darte gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Gracias, Señor, desde los cielos, por hablarnos, por enseñarnos provechosamente, Señor, desde los cielos, a conocer y a entender tu plan para nosotros, para tener tu presencia, Señor, todo el tiempo, Señor, desde la gloria, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Oro, Señor, para que cada persona, Señor, tome esta palabra, la reciba, Señor, en su corazón y la retenga, Padre de la gloria. Y esta palabra haga una transformación gloriosa en su vida de salvación y de tu presencia, Señor, para que la paz, el bienestar, la bendición, el favor y la gloria tuya, Señor, repose en cada corazón, en cada matrimonio, en cada familia, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.